Bueno, buenos días. Antes que nada, pues comentar que la presentación esta y el desarrollo del producto en realidad lo ha realizado principalmente compañeros de Enel, pero que por motivos de idioma y de distancia no han podido estar aquí. Entonces me toca a mí presentarlo. Entonces, ¿cuál es la flechita? Bueno, entonces primero empezamos con una introducción. ¿Por qué en realidad los terminales inteligentes que vamos a presentar no son más que sensores de tensión e intensidad? Pero ¿por qué intentamos innovar en un mundo que ya existe también desde que la red es red, ¿no? Pues los objetivos, el por qué desarrollamos estos terminales es porque queremos poder actualizar las redes de MT existentes, y es muy importante el matiz existente al concepto Smart Grid, aumentar en lo máximo posible los puntos de medida de la red de media tensión y modernizar las cabinas actuales, ¿no? También, de nuevo, hago insistencia en la palabra actual, con una solución que sea pues lo más barata posible, ¿no? El cómo, pues había dos opciones: una, integrar los sensores y la electrónica, o mantener las dos partes por separado. Teniendo en cuenta la experiencia en el distribución, pues se optó por la segunda opción, que era mantener separado lo que es la sensórica de los relés y la parte, digamos, smart, ¿no? Nosotros vamos a estar más en la parte de grid que en la parte de smart en esta presentación. Los requisitos que se le exigían a este terminal inteligente es aportar señales de tensión e intensidad a los dispositivos que ya estaba desarrollando Enel dentro del concepto Smart Grid, que es lo que llamamos RGDM. Entonces, estos dispositivos nos deberían poder permitir detectar faltas entre fases y fase tierra, detectar ausencia de tensión, medición de tensión, bueno, ahí hay una errata, debería ser una I latina, tensión, intensidad, potencia activa y reactiva en las líneas de media tensión. También ser capaces de medir parámetros de calidad de onda. El dispositivo RGDM, a su vez, es capaz de comandar apertura y cierre de interruptor en un sentido parecido al que se ha visto en la primera ponencia. Y luego, pues también permitir gestionar la generación distribuida en la red de media tensión. Entonces, estos sensores, en particular los de intensidad, se les requiere, para poder cumplir el requisito de detección de faltas a tierra, pues se les requiere una precisión suficiente, de manera que al calcular la secuencia cero por suma, pues no introduzcan errores. Tradicionalmente la forma fácil de hacerlo es con un toroide que abraza las tres fases, pero como estamos buscando una solución que sea poco invasiva, que se pueda instalar en cabinas existentes, se intenta hacer esto exigiéndole una serie de requisitos a la precisión de los sensores, que son los que tenemos aquí, ¿no? No sé si entrar a leerlo o pasamos un poquito rápido, que vamos justos de tiempo, ¿no? También, aparte de los que están aquí presentados, pues queríamos que la precisión se mantuviese frente a variaciones de frecuencia y temperatura, y que tuviera la precisión en la medida de armónicos de tensión e intensidad suficiente para los requisitos de calidad de onda. En cuanto a la interfaz, pues se ha prestado una especial atención a estandarizar la interfaz con los dispositivos RGDM, de manera que se pueda luego buscar proveedores independientes de un componente y de otro. No necesariamente que vaya atado el proveedor del componente de sensor al componente del equipo de protección. Entonces pasamos a ver el componente, ¿no? Digamos, la gracia que aportan estos componentes frente a los tradicionales es que van integrados en el terminal del cable, de manera que son compatibles con las cabinas actuales. Si quisiéramos instalar transformadores de medida de tensión e intensidad en cabinas actuales de tipo toroide o de tipo aislador rígido, pues a lo mejor nos encontramos con que no caben, o que hay que volver, sobre todo hay que volver a ensayar el conjunto celda-sensor. Con esta solución, pues nos ahorramos ese problema. Directamente, esto es como si fuera un terminal convencional con la virtud de que tiene integrados los sensores. Entonces, en el desarrollo de estos componentes, Enel y 3M han colaborado muy estrechamente
y actualmente, bueno, pues 3M ya tiene esta solución en su línea de productos, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. Pues aquí un poco resumen de las características del sensor. Son de alta precisión, son pasivos, sin necesidad de calibración en campo, va todo metido en una sola pieza, con lo cual es una solución muy eficiente para actualizar la red de media tensión existente. Se instala de forma rápida y sencilla y no hay que modificar para nada la estructura de las celdas de media tensión. Entonces, se ha buscado una única solución que sirva para diferentes cables, para cables de diferentes tipos y de diferentes secciones, ¿no? El sensor de tensión es un divisor capacitivo compensado frente a variaciones de temperatura y el sensor de intensidad una bobina Rogowski, controlando su forma de fabricación para conseguir los requisitos de precisión y de varianza en cuanto a la precisión que comentábamos antes, ¿no? También a la hora de diseñar el terminal se ha tenido en cuenta el entorno difícil que hay en una celda de media tensión referido al tema de campos electromagnéticos. Bueno, aquí hay una foto de cómo queda el componente. Bueno, esto sería con componentes tradicionales, ¿no? No, perdón, estamos hablando de las pruebas de laboratorio que se han realizado a los componentes. Se han hecho 3 tipos de pruebas. Uno es en el laboratorio de 3M, para comprobar inicialmente la exactitud de los sensores. Luego en el laboratorio de Enel, para verificar la compatibilidad con los dispositivos RGDM. Y por último, en laboratorios acreditados para ya certificar el cumplimiento de requisitos en cuanto a precisión, seguridad, etcétera. Se han realizado una serie de instalaciones piloto. Aquí, bueno, sí, esta es efectivamente la que quería comentar antes, ¿no? Donde se ve cómo se retira el terminal antiguo y se instala el terminal sensorizado. Y la experiencia, pues, ha registrado un funcionamiento muy satisfactorio del conjunto sensores más electrónica. También aquí me gustaría decir que en la red de Endesa Distribución, pues también tenemos ahora en marcha un proyecto piloto que todavía está en una fase muy inicial. Y como conclusiones, pues el sensor que se ha desarrollado es adecuado para todos los tipos y tamaños de cable de media tensión que se utilizan más frecuentemente, permite la actualización rápida y barata de una gran variedad de celdas existentes, con unos sensores de gran precisión, permitiendo también mantener el suministro por separado de sensores y electrónica, poder en el futuro tener una variedad de proveedores de ambos componentes, que cada uno esté especializado en su parte, con lo cual debe redundar, pues, en costes más bajos y sin necesidad, como decíamos antes, de tocar la estructura de la celda. Entonces, estos componentes, pues, consideramos que son uno de los primeros desarrollos que están pensados específicamente para hacer evolucionar redes actuales a las Smart Grid, ¿no? Con componentes ya probados, fáciles de instalar y que son fáciles de difundir de una manera amplia en las redes de media tensión. Bueno, nada más, muchas gracias.